Miércoles 27 de noviembre de 2024, seguimos en vivo por la pantalla de DiviNews y llega el momento de repasar los números de este miércoles. 100.000 municiones de mortero de 120 milímetros son las que ha tenido que retirar de la circulación de sus tropas Ucrania en los últimos días por graves fallas que estaban registrando, fallas que tenían que ver con disparos de mortero que terminaban yendo en una dirección completamente diferente, disparos que no salían, municiones que en algunos casos terminaban explotando en el lugar, poniendo en peligro a los propios soldados ucranianos. Podríamos decirlo, un número importante que muestra solo una parte de los problemas que está enfrentando el ejército ucraniano en el campo de batalla, porque de por sí tiene un déficit de generación de armas, de municiones de todo tipo. Acá hablamos de morteros, pero podríamos decir lo mismo de misiles, de cohetes, de munición para incluso fusiles, porque la demanda que tiene esta guerra es tan grande que no da abasto desde ya Ucrania. Y estos son 100.000 municiones de mortero de fabricación ucraniana, pero tampoco da abasto lo que puede aportar la OTAN en este sentido. Del otro lado tenés a Rusia, que sigue amplificando su capacidad de producción, que tiene una de las industrias armamentistas más grandes del mundo, sobre todo para lo que es material pesado, como es municiones de mortero, y que además sigue teniendo una afluencia cada vez mayor de soldados que se van sumando al frente de batalla. Los propios, que sigue reclutando de las zonas más afectadas de este país gigantesco y de características tan autocráticas, donde no hay mucha posibilidad de decir no me sumo, sobre todo si encima hay recompensas económicas, que además ha sumado los por lo menos 10.000 soldados norcoreanos y que deja a Ucrania en una situación cada vez más frágil para seguir haciendo frente a esta guerra. Segundo número del día. 50%. La generación de energía que deberán cumplir las grandes empresas, los grandes consumidores extranjeros en Cuba desde el año 2028. Es decir, desde 2028, por ejemplo, los grandes hoteles, que son grandes consumidores de energía, por supuesto, por sus dimensiones, van a tener que en los momentos de mayor demanda generar el 50% de la energía que consumen. Una cosa insólita, imagínense, que inimaginable en cualquier lugar del mundo, pero que es la única respuesta que encuentra el régimen cubano desesperado ante esta crisis energética que, como sabemos, ha tenido a la isla y lo sigue teniendo hoy en muchos momentos del año completamente a oscuras. Apagones que duran 5 horas, 10 horas, 15 horas, 24 horas, 5 días. Depende del lugar en el que estás, depende el momento del año y el momento según los distintos capítulos de esta crisis energética, pero que en los hechos tiene paralizada la economía con gravísimos problemas vitales, elementales para la gran mayoría de la población y evidenciando el colapso de un sistema económico, de un sistema, de una forma de producir y sobre todo a la luz de que ya no hay salvavidas como podía ser Venezuela hasta hace poco o como en otra época había sido la Unión Soviética. La ausencia de esos salvavidas obliga entonces al régimen a tomar estas medidas desesperadas. ¿Cómo va a ser un hotel para abastecer el 50% de su energía? Bueno, hay generadores, por supuesto, que con combustible pueden funcionar. Ahora, tenés que hablar de muchos generadores para sostener un hotel. ¿Qué impacto tendría esto, por ejemplo, en los costos de estos hoteles? Podría haber hoteles que terminen cerrando y que, por lo tanto, la industria turística, que es de lo que vive Cuba, se achique aún más de lo que ya de por sí se ha achicado, porque mucha gente no está viajando a Cuba y porque ya hay una crisis que tiene que ver, entre otras cosas, con que los hoteles hoy en la isla no tienen cuestiones bastante básicas. Incluso los hoteles que antes era lo último que quería tocar el régimen porque era de alguna forma la joya de la corona, ya incluso a los hoteles les está impactando la escasez no solo de energía, sino de algunos alimentos, de algunas comidas, de algunos insumos básicos. Bueno,
Estamos entonces ante una crisis que se va agravando cada vez más, sobre todo si la respuesta del régimen sigue siendo insistir con el mismo tipo de políticas y no ir hacia un cambio de sistema, hacia un cambio de modelo económico que parece ser la única salvación posible. Bueno, para el régimen esta no es una posibilidad. Vamos a ver ahora las caras de este miércoles. Sí, Kamala Harris, no es que hemos regresado al tiempo hace algunos meses, algunas semanas, no. Kamala Harris vuelve a ser una de las caras del día. ¿Por qué? Porque reapareció en un extraño video. La verdad es extraña esta reaparición de la candidata a la presidencia del Partido Demócrata y actual vicepresidenta. 5 de noviembre, día de las elecciones, 6 de noviembre, día en el cual pronuncia un discurso en la Universidad Howard de Washington, D.C., en el cual reconoce la derrota, última aparición pública, se va, como sabemos, a Hawái, allí estuvo de vacaciones junto a su esposo, y ayer el Partido Demócrata en su cuenta de X publica este video muy cortito donde Kamala Harris reaparece para enviar un mensaje a los militantes del partido. Escúchala. I just have to remind you, don't you ever let anybody take your power from you. You have the same power that you did before November 5th. And you have the same purpose that you did. And you have the same ability to engage and inspire. So don't ever let anybody or any circumstance take your power from you. Es un mensaje que llamó la atención, que generó muchas reacciones porque se la ve aún abatida, desmejorada respecto del estado en el que estaba en la campaña, el lógico impacto que tiene una derrota como la que sufrió ella y lo que implica para su futuro político y para el futuro de lo que ella cree que tiene que ocurrir para los Estados Unidos. Y además con este mensaje que llama a no dejarse arrebatar el poder. Bueno, es posible que sea parte de cierta desorientación que viene sufriendo el Partido Demócrata desde hace algún tiempo y que es, en definitiva, lo que lo llevó a la derrota el 5 de noviembre pasado. Segundo rostro del día. Imran Khan, ex primer ministro de Pakistán, una vez más en el centro de la escena de este país estratégico de Asia Central, un país que tiene uno de los servicios de inteligencia de una de las Fuerzas Armadas más importantes de Asia Central, digo, región clave, con conflictos con la India, con los puntos de contacto y los puntos de disidencia con Afganistán, con también las relaciones con China, con las relaciones con Rusia. Digo, es una región crítica, un país central además para el mundo islámico e, insisto, uno de los servicios de inteligencia y una de las Fuerzas Armadas más potentes que tiene esta región y el mundo islámico. Imran Khan es uno de los líderes políticos más importantes que tuvo Pakistán desde hace muchos años. Claro, hasta que en 2022 fue destituido en un golpe de Estado por las Fuerzas Armadas. Esto tiene que ver con el enfrentamiento que desarrolló este líder, que es una figura recontra popular en Pakistán porque fue una estrella de cricket, que es el deporte nacional para los pakistaníes, así como para los indios. El cricket es como el fútbol para nosotros los latinoamericanos. Y Imran Khan es una especie de Messi para los pakistaníes. Cuando él, por lo tanto, inicia su carrera política, recibe un enorme apoyo. Al principio estaba alineado con los militares, después se pelea con los militares. Eso lleva a su caída, a que fuera arrestado. Muchas denuncias de corrupción que, dice Imran Khan, son forzadas. Estuvo liberado, después volvió a estar en la cárcel y es la presión que se está ejerciendo para que sea liberado lo que ha llevado a horas de enorme conflictividad en Pakistán, con protestas masivas. 50.000 personas se estima que salieron a la calle en Islamabad, ataques en la zona roja, como se conoce a la zona que controlan las Fuerzas Armadas, más de 1.000 personas detenidas, una situación caótica. Vamos a ver justamente algunas de las imágenes de lo que ha ocurrido desde anoche en la capital de Pakistán, en estas protestas que, insisto, son protestas donde se debate el poder en este país tan importante. Es para muchos Imran Khan una suerte de representante de los sectores más populares de Pakistán que no se sienten contenidos por el liderazgo político-militar tradicional de Pakistán.
Y esto es lo que te marca, fíjate, los enfrentamientos con la policía. Acá ves algunos de los detenidos. Esto es de hace horas nada más en Islamabad. Tiran los policías a algunos de los manifestantes que estaban arriba de estos containers. Bueno, esto es lo que está pasando hoy. Atención, porque nos puede parecer muy lejos Pakistán, pero un estallido en Pakistán y una desestabilización de Pakistán puede terminar teniendo efectos sobre Afganistán, sobre la India, en la relación con China, con Rusia. Es una región crítica, de por sí muy inestable, y en estas horas, a partir de esta figura de Imran Khan, es que se están viviendo horas de enorme tensión.